Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestra clase de lengua castellana y literatura, hoy la capacidad para trabajar analiza las características y el contenido de textos publicitarios. Tema: los elementos paratextuales y paralingüísticos en textos publicitarios, su importancia. Indicadores: reconoce los elementos paratextuales, identifica elementos paralingüísticos, determina la importancia de los elementos paratextuales y paralingüísticos en textos publicitarios. Para iniciar nuestra actividad, observamos los elementos señalados en el siguiente anuncio. Ahí tenemos el logotipo, es el distintivo de la compañía. La imagen une el titular con el texto, transmite el concepto. El titular o el encabezado es el primer contacto con el lector y por ello debe ser capaz de transmitir el mensaje. El cuerpo del texto describe brevemente las características del producto y el eslogan es la frase breve y de fácil recordación. Esos son los elementos de este anuncio. Y esos elementos son llamados elementos paratextuales. Desde el punto de vista etimológico, los paratextos aluden a lo que rodea o acompaña al texto. Recordamos que el prefijo para significa junto o al lado de. Son aquellos elementos que rodean al texto y a la vez lo ayudan y lo complementan en el mensaje que desea transmitir. Su función es preparar al lector aportándole y adelantándole información sobre el texto. La clasificación de las marcas paratextuales. Tenemos el paratexto icónico, donde tenemos ilustraciones, esquemas, fotografías, gráficos, infografías, entre otros. El paratexto verbal, ahí tenemos el título, el subtítulo, prólogo, índice, referencias bibliográficas, nota a pie de página, entre otros. Los paratextos más visibles son, en el caso de un libro, portada, lomo, formato, indicadores, edad, nombre, anagrama, editorial y colección de un libro, título del libro, capítulos, dedicatoria, prólogo, tipografía. Paratextos externos, el texto, información, editorial, crítica, recomendación, reseña. Plataformas que pueden ser blog, página web, wiki, red social, etc. Los elementos paratextuales de un texto publicitario. Como habíamos dicho al inicio, tenemos el logotipo, el plano, los recursos expresivos. En el logotipo, el eslogan, la imagen. En el plano, el color, la luz. Los recursos expresivos, el mensaje, el lenguaje. Y vemos acá un ejemplo donde están señalados algunos de los elementos en este anuncio publicitario. Otros ejemplos de elementos paratextuales. En el libro, la tapa o cubierta, título de la obra, nombre del autor, sello del editorial. Lleva 3 menciones obligatorias, como ya dijimos: nombre del autor, título de la obra y sello del editorial. Si es un texto informativo, tenemos el título principal, la volanta, fotografía, epígrafe, el anticipo, las noticias y los contrastes de colores. Los elementos paralingüísticos son aquellos elementos no lingüísticos, como la risa, el llanto, los gestos, las mímicas, que forman parte de la comunicación y acompañan el mensaje verbal presencial. Los textos escritos también emplean elementos paralingüísticos para dar énfasis a los mensajes. Los signos de puntuación y expresión son las que se utilizan: dos puntos, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de interrogación, signo de admiración. Son herramientas paralingüísticas del lenguaje escrito. Y aquí tenemos ejemplos de elementos paralingüísticos en la expresión oral. La mirada, brazos cruzados, piernas cruzadas, la forma de vestir,
tienen todo un mensaje que dar. Te dejo trabajando con un anuncio publicitario en donde vas a señalar los elementos paratextuales y lingüísticos. Tu escuela en casa, siempre cerca de ti.